necesitaba. María Magdalena era el apóstol, uno que lleva las noticias a los hombres para decirles, mira, ahí está Jesús, ha resucitado. Lindo título. Y esta historia de María Magdalena frente a la tumba vacía de Jesús y la conversación que tenía con Jesús en el Evangelio de Juan, siempre me impacta tremendamente, ¿no? Como tiene un impacto emocional muy grande este cambio entre Jesús y María Magdalena. Esta mujer desolada, ¿no? Al principio llorando, con los ojos cegados por las lágrimas, sin esperanza de nada. ¿Y cómo termina? Ella llena de gozo al ver a Jesús con vida, nuevamente, y ella encargada con la tarea de llevar la noticia a los demás, a los hermanos. Y tal vez haya sido esta transformación de la congoja y las lágrimas al gozo de escuchar la voz de Jesús nuevamente, que llevaba a mucha gente a confundir a María Magdalena con la pecadora sin nombre, ¿no? En San Lucas, que baña los pies de Jesús con sus lágrimas penitenciales. Acabamos de escuchar ese evangelio. Tal vez por eso que hay lágrimas, hay gozo, hay congoja, y por la semejanza, digamos, entre las emociones, que surgió esta confusión. O tal vez porque San Lucas, como escuchamos recién, enseguida habla de las varias mujeres que ayudaban a Jesús durante sus viajes, incluyendo a María Magdalena, de quien había exorcizado 7 demonios. O sea, ¿cómo sigue después de la historia de la pecadora en la casa de Simón? Tal vez el error es natural, pero es una confusión. Son dos mujeres, ¿no? No hay ninguna razón por identificar a María Magdalena con la pecadora en la casa de Simón el fariseo. Sin embargo, por supuesto, Jesús había sanado también a María Magdalena y la había restaurado hasta tal punto que medio escandalosamente con otras mujeres acompañaban a Jesús y los 12 y los atendían con sus bienes, ¿no? Que no digan talibán, ¿no? Porque eso había sido estrictamente, digamos, realmente no convencional. Igual a esta pecadora anónima, no podemos dudar que María Magdalena amaba a Jesús y que estaba profundamente agradecida por la sanidad de cuerpo y mente, espíritu. La confusión entre estas dos mujeres en la Edad Media en Europa tenía sus frutos positivos. Aunque no evidenciaba una lectura crítica de los textos, dio lugar a profundas reflexiones sobre el perdón y el amor. En el clásico libro sobre la oración contemplativa en inglés, que se llama La nube de no saber, llama así, La nube de no saber, del siglo XIV. El autor es también desconocido. El autor usa a María Magdalena como un ejemplo para ayudarnos a superar el pecado cuando actúa como un obstáculo, una barrera entre nosotros y Dios. ¿Cómo vamos a superar esta barrera? Cuando Jesús le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? El autor del libro La nube de no saber dice, no por su gran tristeza, ni por su angustia por sus pecados, ni por su humildad contemplando su miseria, sino seguramente porque amaba mucho. Así dice. Esta es la primera lección de esta historia. El amor parece como causa del perdón. Como causa del perdón. Los gestos de la mujer demuestran un gran amor que le merece el perdón de sus faltas. Lo que importa es el motivo de la mujer, sus
gestos parecen tan exagerados porque más allá de la sinceridad de su penitencia, quería amar más a Dios. Y el autor de la nube de no saber agrega: esto no debería sorprendernos. Es una característica del verdadero amante, que cuanto más ama, más quiere amar. Todo este episodio enseña dos cosas sobre el amor. Primero, que el amor a Dios trae el perdón de Dios y transforma al pecador o la pecadora. Y la segunda lección, que vemos ilustrada en la pequeña parábola que Jesús cuenta a Simón, es que el efecto del perdón genera y multiplica el amor. Un perdón mayor produce un amor mayor. Con poca experiencia de recibir el perdón de Dios, poco amor vamos a mostrar. Es así, casi matemáticamente es así. No podemos dudar que tanto la pecadora en la casa de Simón como María Magdalena habían sufrido mucho. Antes de conocer a Jesús y recibir de Él sanidad, entereza y salvación. Porque el sufrimiento, por definición, es lo que pasa contra nuestra voluntad. No lo queremos. Y tenemos que aprender a enfrentarlo de tal manera que se convierta en algo positivo. El sufrimiento tiene a veces resultados muy negativos, ¿no? Nos hacemos amargos, nos cerramos, ¿no?, contra los demás, y lo peor es que es muy difícil que recibamos la misericordia de Dios. Pero si sabemos enfrentar correctamente el sufrimiento, nos hace en realidad más sabios, más compasivos y más abiertos. Porque todos necesitamos la sanidad que Jesús nos ofrece, llorando y aceptando nuestra pobreza interior y los conflictos, contradicciones y fracasos morales que nos marcan a todos. La pecadora, la casa de Simón, y María Magdalena, las dos, habían llegado al límite de sus recursos humanos, no podían más con lo que tenían. Pero el reconocimiento que no tenían nada que perder les abrió la puerta a un nuevo comienzo, viviendo en y por la misericordia de Dios. Viviendo en y por la misericordia de Dios. María Magdalena acude a Jesús con una gran necesidad, la necesidad de recibir la misericordia, de librarse del dominio, ¿no?, de los espíritus malos. Y luego, liberada y perdonada, se hace un canal de la misma compasión y misericordia y generosidad, que daba su plata para sostener a Jesús y los dos. El sufrimiento y el amor revolucionaron su vida, pueden revolucionar la vida de cada uno de nosotros. Si no reconocemos nuestra necesidad de recibir misericordia, si no enfrentamos nuestras contradicciones, fracasos y conflictos interiores, vamos a tapar este canal. Vamos a tapar el canal por el cual, ¿no?, debería fluir nuestra propia compasión. ¿Qué dice Pablo? Ustedes están llenos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Llenos de la misericordia y la compasión de Dios. Pues sí, no es así. No estamos llenos de nada. Entonces, hay una clara elección acá. O queremos vivir como Simón, con su sistema cerrado de méritos y deméritos, de castigos y premios, ¿no?, de pecadores y santos, ¿no?, uno el otro. ¿Queremos vivir así? Yo no. O queremos conocer, como María Magdalena, la manera de vivir como hijos e hijas de Dios, y hermanos de Jesús, recibiendo y dando
misericordia sin límite. Y así sea. Amén.